nueva cápsula legal de Auren México. Mi nombre es Regina Díaz, parte del equipo legal de la Ciudad de México. El día de hoy tengo el gusto de compartir el foro con dos también parte de la familia Auren, pero de otra rama, el área financiera. Bienvenido David, bienvenido Abraham. Gracias, Regina. Gracias. Ahora, ustedes nos vienen a platicar de algo interesantísimo, que es el director de finanzas como un servicio compartido. Esto suena un poco complejo. Me gustaría que nos explicaran en qué consiste la figura y por qué es tan importante para cualquier empresa sin importar el tamaño. Claro, gracias, Regina. La figura del director de finanzas es importante porque tiene que atender aspectos que le son fundamentales a la vida de la empresa. Tal vez el más fácil de comprender fuera el flujo de caja. ¿Sí? Sin dinero las empresas no se moverían. Entonces, este director tiene que tener varias cuestiones a su cargo. Y hay que entender, por principio de cuentas, que es un profesional de las finanzas. Esto implica algunos aspectos técnicos, pero creo que también muy relevante, tiene otros aspectos de relación con las otras áreas del negocio. Un director de finanzas que no se involucra con las áreas del negocio, con producción, con ventas, etcétera, creo que es un director que está condenado a fracasar. Entonces, David, un director financiero no solo es números, tiene que ver con muchas áreas de la empresa, ¿cierto? Claro que sí, mira, es fundamental que el director de finanzas no solamente maneja los números, tiene que estar involucrado en todo el negocio, conocer el negocio. Esa es la parte, creo que también bien interesante de este servicio que estamos dando. Nosotros nos involucramos, entendemos al negocio, entendemos la parte de cómo se debe de manejar, hacia dónde va, ayudarle al dueño precisamente a que él se dedique a hacer el negocio y nosotros apoyarlo en toda esa parte administrativa que es fundamental cuando un negocio arranca. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un director financiero? Comencemos por el lado de urgencia. Yo soy una empresa que llega a Auren y dice, no tengo un director financiero y necesito ayuda. ¿Qué acompañamiento ustedes le darían cuando llega un primer cliente? Okay. Yo creo que el primer paso que damos es entender de qué va el negocio. ¿Sí? Los clientes conocen y entienden muy bien su negocio, nosotros por lo menos no todavía. Okay, entonces, lo primero es entender de qué va su negocio. No vamos a tratar igual un negocio de manufactura que un negocio comercial o un negocio agropecuario que algún otro tipo de negocios de servicios, por ejemplo. Entonces, lo primero que hacemos es tener una entrevista que tiende a larga con ese dueño, con ese director general, para entender de qué va el negocio. Para entender también qué circunstancias puntuales tiene hoy, y eso podría tener que ver con la urgencia que indicas. Entonces, si entendemos el negocio, nos damos una idea de por dónde deberíamos actuar, cómo deberíamos actuar, y si entendemos la urgencia, pues probablemente ya hay un camino casi definido. Pero arrancamos con eso, con entender el negocio, porque entendiéndolo podemos ya luego identificar estos elementos de información que ya te planteaba o los elementos de gestión. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer o qué información tengo que generar y usar? Ese es un buen punto de partida. De acuerdo. Y ahora, David, ustedes como director financiero también ven esta parte de cumplimiento normativo, ciertos proyectos a largo plazo, estrategias para la empresa, ¿cierto? Claro. Fíjate que, déjame comentarte el tema que puede ser urgencia para un empresario es cuando le empieza a dedicar más tiempo a la parte administrativa que a la operativa. Ese creo que es la primera señal donde tiene que voltear a buscar precisamente a alguien, un director de finanzas que lo pueda apoyar, que le vaya a dar ese servicio, que pueda ayudarle a llevar a cabo el negocio de una manera conjunta, ¿sí? Adicional también a lo que comentaba Abraham, pues bueno, viene algunos temas muy interesantes también que son, el director de finanzas pues se encarga principalmente de la contabilidad, de la regulación, de los impuestos, de las cuentas por pagar, de las cuentas por cobrar, planeación financiera, en fin, es todo un mundo también, pero del negocio, pero visto
desde la parte administrativa. Por eso sí es muy importante cuando un dueño tenga ya la señal que le está invirtiendo más tiempo a la parte administrativa, ese es el momento de levantar la mano. Claro, no se espera que el cliente o que el dueño o que el director aprenda todos estos aspectos técnicos. Para eso tiene al experto. ¿Okay? Entonces, si este experto entendió el negocio, va a ser capaz de traducirle este aspecto técnico, el manejo fiscal de una partida, por ejemplo, a tus condiciones de negocio. Eso es algo muy importante porque a él este mismo entendimiento por su cuenta que lo va a lograr le va a costar 3 veces más que a un experto planteándoselo de regreso, entre otros muchos ejemplos. Ahora me gustaría hacerles una pregunta, tal vez un poco ruda. ¿Qué diferencia hay entre que yo contrate un contador, que bueno, claramente va a llevar todos mis números, mis cuentas, a un director financiero? Supongo que hay un grado de especialidad. Fíjate, hay un tema bien interesante partiendo desde una pequeña diferencia. Aparte del grado de especialización, creo que la manera de cómo enfocas y cómo ves al negocio es una gran diferencia. El contador, yo soy contador, de hecho, de profesión, pero muchas veces nos metemos en nuestro mundo contable. Y cuando queremos explicar los números, creemos que todo el mundo nos entiende. Y créeme que es un error. Es muy complicado a veces hasta entre nosotros mismos entendernos. Un director de finanzas lo que ayuda es a traducir esos resultados, esos números, en cuestiones ya operativas. Cuestiones que al director de finanzas, al director general o al dueño le empieza a hacer sentido, porque le estamos traduciendo su negocio. Sí, correcto. Creo que la contabilidad o el contador y sus funciones son una de las partes que compone a la función general del director de finanzas. El director de finanzas tiene que tener la información financiera, buena parte de esa es contabilidad y estados financieros, pero no toda. Y sobre todo, creo que esta parte interpretativa, ¿qué dice esta información en función del negocio mismo? Eso es muy relevante y el director de finanzas debería tener esta habilidad de conocerlo, por eso nuestro planteamiento alrededor del negocio del cliente, y luego sintetizarlo. En estas condiciones que son las tuyas, ¿sí? Esto funciona de esta manera. Y entonces lo entendemos ambas partes y podemos dar el siguiente paso. El contador sigue haciendo su función de contabilidad, no está mal hecha, lo único es que el director de finanzas en este punto particular va a contextualizarlo de mejor manera. Y algo parecido podría pasar con los impuestos. Usualmente dependen del contador, depende del tamaño de la empresa, pero esos impuestos se circunscriben a la ley, claro, pero a la luz de cómo la empresa hace sus transacciones y sucede lo mismo. Alguien debería ser capaz de sintetizarlo en beneficio del que va a tomar una decisión o del que va a ejecutar una acción posterior. Ese alguien que sintetiza debería ser el director de finanzas. Ok, entonces no significa que estemos peleados ni con los contadores ni con ningún otro departamento, sino más bien que estamos interconectados para que entre todos nos proporcionemos información. Ahora les preguntaría, ¿cómo es que ustedes, en Auren al menos, se relacionan con las otras áreas? Fíjate que es una pregunta bastante interesante y te voy a explicar un poco cómo es también que esta función se debe de desarrollar. Primero, tú vas a entender al dueño, tú vas a entender al director general qué es lo que quiere. Esto es lo que ya hemos estado platicando durante esta entrevista. Pero después viene hacia abajo. ¿Cómo lo vamos a permear hacia abajo? Y no hacia abajo jerárquicamente, sino a la razón del negocio. ¿Cómo nos vamos a acercar a ventas? Tenemos que crear un vínculo, un puente de comunicación lo suficientemente abierto e importante para poder también entender las necesidades de la gente de ventas. Lo mismo con producción, lo mismo con logística, en fin, dependiendo a qué se dedique el negocio, es como también nosotros tenemos que involucrarnos, nosotros como directores de finanzas. Al momento de entenderlo, puedes hacer precisamente ese vínculo y creas también filtros. Esos filtros ayudan precisamente a llegar a cumplir objetivos claros, alcanzables, en fin, toda una planeación. Sí, adicionalmente, el director se relaciona, por ejemplo, con estos vendedores desde una perspectiva técnica.
hay criterios que nos dicen cómo se reconocen las ventas en un estado financiero. El vendedor no necesariamente tiene ese concepto, pues hay que acordarlo con él, y el concepto puede variar entre una distribuidora y una prestadora de servicios. Hay muchos matices a considerar, pero hay que involucrarse con él, hay que mediar, hay que acordar, y claro, prevalecerá la técnica, pero la técnica, de nuevo, no necesariamente la conoce el otro. Y algo parecido pasa con la gente de producción. Nosotros creo que estamos para ayudarle a la gente de producción, igual que a los de ventas, a mejorar su condición general de trabajo. Si nosotros podemos darles información valiosa, ellos administrarán de mejor manera uno u otro departamento, uno u otro proceso productivo, los tiempos extra que incurre el personal, un sinnúmero de variables que dependen de esta información, y que en la medida en que nosotros entendemos lo que él hace de primera mano y a la suficiente profundidad, pues le favorecemos y le damos otro poco de información. Y así con cada uno de los departamentos, no sé, recursos humanos y las nóminas, ¿no? Correcto. Legal también. De hecho, es un departamento que ayuda muchísimo. Es un complemento a todo el negocio. De nuevo, tiene su lenguaje y hay que irlo traduciendo y hacer que se coordinen entre todas las áreas para poder cumplir con el objetivo. Ahora, de esto que me comentan me surge una duda. ¿Qué pasa con esta parte del cumplimiento normativo, cambios fiscales? ¿Cómo es que ustedes la manejan y la implementan a otras áreas? ¿O cómo el director financiero reacciona ante estos cambios? Sí, es exactamente el mismo fenómeno. El cumplimiento en una empresa, dependiendo de su giro, es más o menos complejo. Directamente en manos del director financiero, pues claramente estarán los cumplimientos fiscales y algunos otros, pero cuando uno se involucra con el giro del negocio, tal vez hay cumplimientos que deben asegurarse desde una perspectiva ambiental, porque la empresa pues tiene contaminantes en su proceso, ¿sí? Desde otro esquema normativo, como la norma oficial mexicana que hubiera que cumplir, y en ese sentido puede o no ser responsabilidad del director de finanzas, pero hay algo que es un hecho. El área de finanzas va a acompañar al abogado en algunos casos con este esquema de cumplimiento, al ingeniero en cuestión en temas ambientales, de producción, de calidad de un producto, de contenido, de tóxicos, lo que fuera, lo va a acompañar en este proceso, sea con información o sea al revés. El director o el área de finanzas hará la gestión con la ayuda de la información que da este otro profesional. Entonces, ¿cómo hacemos el cumplimiento? Pues involucrándonos con quien tiene el conocimiento y asignando desde un sentido práctico quién lo debe ejecutar, un área o el otra. Lo que es cierto es que ambas, si no es que a veces 3 o 4 áreas, deben estar involucradas. Interesante. Y adicional a eso, échale todavía que tenemos normas de información financiera. Tenemos regulaciones tanto locales del país, ¿sí?, como internacionales. Entonces, esto se hace todavía mucho más interesante a vistas del negocio. ¿Por qué? Porque con base en estas regulaciones te van a decir algunas limitaciones, algunos cumplimientos adicionales que hay que hacer o cumplir. ¿Para qué? Para que la información sea homogénea. Y esto, fíjense que es algo bien interesante. Te puedes llegar a comparar, si cumplimos con las normas de información financiera que nos corresponden, dependiendo del negocio, te puedes estar comparando con negocios iguales en otros países. Entonces, al tener esa adopción de esas normas, por eso es a veces muy importante. Muchas veces dentro del mismo negocio, los mismos dueños o directores generales no le ven esa importancia, pero al momento que te quieres comparar, porque vas a crecer, vas a tener una adquisición, en fin, puede haber muchas operaciones también a nivel internacional, tú puedes compararte con otros mercados y puedes saber si estás
por arriba, por abajo, eres más rentable, eres menos rentable porque la información es homogénea. Entonces es bien interesante. Sí, porque es lo que hemos comentado en otras cápsulas. Ya no el cumplir es una moda, ya es un requisito que a nivel internacional te pone en una posición muchísimo mejor, porque es mejor invertir en una empresa que cuenta con un director financiero, que tiene un área legal que le da la parte de compliance, gobernanza, que es integral y que cumple con criterios internacionales como son los ESG. Eso es importantísimo, que también un director financiero lo ve y va de la mano, porque también es parte de entender que todas las áreas de una empresa forman como un cuerpo. Entre cada uno de sus miembros van generando el cuerpo completo, y un cuerpo sano es muchísimo mejor. En este caso, hablando de empresas, da muchísimo mejor rendimiento, y ustedes, como los innovadores del negocio, tienen aquí a los expertos que les pueden ayudar en la tecnicidad, no necesitan meterse. Ahora, me gustaría comentar, porque en todas las empresas a veces hay un director financiero de planta, de tiempo completo, pero esta idea de negocio que ustedes traen, que es el director financiero como un servicio complementario, ¿cómo funciona? Es cierto, las empresas grandes todas tienen un director de finanzas y con frecuencia es incluso muy visible, pero el perfil que estamos planteándote aquí es un perfil complejo, de habilidades técnicas, complejo en la forma en la que se desarrolla por estas relaciones que tiene que crear dentro de la organización, complejo en cuanto a su capacidad de análisis y síntesis, y en consecuencia pues no es un perfil que sea barato pensando en su salario. Entonces, las empresas grandes, insisto, lo pueden tener, las pequeñas tal vez no de tiempo completo, y eso es justamente lo que nosotros planteamos. Una empresa pequeña, mediana, que tal vez no puede hacerle frente al salario que implica este personaje, no deja de tener algunas de las necesidades, y en consecuencia nosotros nos involucramos con esas necesidades puntualmente. ¿Sí? Las identificamos con nuestro cliente, las trabajamos en contexto, pero nos circunscribimos a ver una parte del tiempo a que suceda un proyecto, una tarea particular, y en consecuencia el cliente no paga un salario como este, sin embargo obtiene lo que desearía o lo que necesitaría de un director de finanzas. Los abogados funcionan de una manera parecida, los contadores también venden sus servicios también a tiempo parcial, y esto se parece, pero sin sacrificar de ninguna manera calidad ni nada de lo que te hemos descrito. Adicional a lo que mencionas, Abraham, una parte interesante precisamente de esto es, primero, sí va a haber un tiempo, una inversión en involucrarse, en conocer el negocio, pero ya después nosotros como servicio le vamos a ayudar al dueño, al director general, a orquestar mejor también el negocio, a gestionarlo mejor el negocio. Es claro que ellos van a estar involucrados en la operación. Ese es su trabajo. Eso es lo que va a hacer crecer ese negocio. Y nosotros, como un ente regulador, como un ente avisor, que vamos a estar procurando que no caigan en algún tema, no que sea ilegal, pero que no vaya a haber una desviación precisamente hacia el mismo negocio. Es decir, que puedan tomar una decisión no la mejor, no la más adecuada. En cambio, nosotros, al estar haciendo los análisis de la información, involucrados con el negocio, entendiendo el giro del negocio, viendo la regulación, entendiendo el cumplimiento que deben de tener, vamos a poder asesorarlos de una manera un poco más afuera. Y eso va a dar una ventaja, o les da una ventaja, ¿sí? El que nosotros podamos tomar decisiones, ayudarles a que ellos tomen una decisión mucho más tranquila, más pensada y más enfocada. Correcto. Yo agregaría que nos vamos a involucrar en diversas funciones como lo requiera la circunstancia o el cliente. Nos vamos a involucrar en información financiera, en la estrategia de la información financiera, en manejos presupuestales, en control interno que asegure que la información es la que debe ser, en manejos relacionados a la tesorería como financiamiento o el flujo de caja de todos los días, en
en la estrategia general del negocio desde la perspectiva de finanzas, por ejemplo. Entonces, si uno de nuestros clientes necesita tareas alrededor de estos conceptos, pues es que nos podemos involucrar y lo hacemos, ya te lo planteaba, como un involucramiento a tiempo parcial con estos clientes. También es cierto que hemos trabajado con clientes grandes que sí tienen un director de finanzas a cargo, pero sucede que el director desconoce un aspecto técnico y lo asigna donde nosotros podemos hacerlo y lo vamos a hacer con la calidad que él lo haría, supliendo esta deficiencia, o incluso en el momento en el que él sí tiene el conocimiento, pero no tiene el tiempo. Ni él ni su staff tienen el tiempo para desarrollarlo, pues lo podemos ejecutar por él o acompañarlo en la ejecución. ¿Sí? De manera que se vuelve versátil el conjunto de servicios que involucra este solo producto, este servicio. Ahora, me gustaría que nos compartieran, porque es un gran servicio, algún caso de éxito y cómo ustedes llevaron de la mano a la empresa a lograr que, tuvieran una estabilidad financiera e integral completa. Sí, creo que hay algún par de casos. A mí me gustaría que nuestros casos de éxito fueran aquellos donde no nos vemos, donde la cosa funciona bien y no hace falta llamarnos, pero un caso puntual, tenemos esta empresa mexicana que se hizo famosa, una startup, como se conciben ahora, una empresa muy basada en tecnología comercial, pero muy basada en tecnología, y levantando capital de un sinnúmero de inversionistas. Nos invitaron después de que habían pasado por 5 o 6 firmas de contabilidad, impuestos y servicios financieros y nadie los había encontrado cómo realmente ayudarlos. Entonces nosotros fuimos, no sé, el quinto o sexto. Lo cierto es que nos involucramos, empezamos con trabajos fiscales contables. Al poco tiempo ellos seguían creciendo, desarrollando el negocio, buscando inversión. Nos fuimos responsabilizando de temas como la Contraloría, como el desarrollo de procesos, la generación de información sin duda, y este proceso siguió hasta que contrataron a un CFO. ¿Okay? Seguimos prestando nuestros servicios y claro, el CFO tomó un rol mucho más estratégico, como es de esperarse. Por cierto que nuestro trabajo usualmente es efímero, o sea, tenemos que entrar y salir y dejarlo, ¿sabes? Entró este señor, eventualmente contrataron un contralor y lo cierto es que pues son una empresa hoy muy relevante en el país, han levantado cantidades muy grandes de dinero y buena parte de este camino que anduvieron fue gracias a que pudimos poner procesos adecuados, generar información adecuada, tener un entendimiento del negocio que tenían, que era un concepto novedoso, y pues nada, a la fecha siguen siendo nuestros clientes 7 años después, ¿sí? Con necesidades muy distintas, pero que es una empresa que entre otros se volvieron una forma de amigos nuestros porque nos agradecen lo que hicimos y la verdad es que eso se torna emocionante. Fíjate que también hemos tenido otra experiencia muy, muy reconfortante. Igual a una empresa muy grande a nivel internacional, de hecho es de consumo, creo que de las principales de consumo a nivel internacional. En ella igual nos fuimos acercando, estuvimos trabajando con ellos con ciertos trabajos de cumplimiento. Y después la misma empresa, pues pensando en un crecimiento todavía mayor, pues dice, bueno, vamos a salir a bolsa. ¿Y qué creen? Pues nosotros estuvimos involucrados, como lo dijo Abraham, está el IPO, que es el documento que se emite para la bolsa, no salimos nosotros. Sin embargo, nosotros estuvimos participando, digamos como lo dijéramos, en la trinchera. Estuvimos nosotros en toda la parte de recopilación de información, proceso de la información para poder llegar al cumplimiento de que salieran a la bolsa. Después de que salieron a bolsa, no se quedó ahí nada más. Estuvimos también apoyándolos en ciertos trimestres, varios trimestres, nosotros haciendo el reporte a la bolsa. Entonces, si ven, como dice Abraham, no es necesario que tenemos que ser nosotros el spotlight, no.
podemos estar atrás y de hecho a veces es más estratégico este tipo de trabajos que el nada más salir en una foto, ¿no? Ahora, para las empresas que nos ven y quieren mejorar su gestión financiera, ¿cómo pueden acercarse a Oren o en particular a ustedes para recibir un asesoramiento y un acompañamiento? Pues gracias, Regina, por tu charla y tus preguntas. Para contactarnos, pues, como cualquiera de nuestros servicios, en nuestra página web, en los teléfonos que aparecen ahí, en nuestras redes sociales. Y si mencionan el servicio de CFO, seguramente nos dirigirán con ustedes. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Regina, te agradecemos mucho y como dice Abraham, estamos en redes sociales y por favor búsquenos y con mucho gusto los atendemos. Bueno, les agradezco mucho por toda la información que sin duda es clave y recuerden que no importa el tamaño de su empresa, aquí en Auren contamos con los profesionistas que los llevan de la mano en cualquier asunto y en cualquier materia. Muchísimas gracias por habernos visto.